La gloria y la honra sean solamente para nuestro Señor Jesucristo, quien en su inmensa misericordia nos permite predicar la palabra de Dios, la palabra del Rey, las palabras de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Rey tiene esa misericordia para con nosotros, que siendo polvo y ceniza, el Rey nos reveló su palabra por misericordia. Actualmente hay muchos que se dicen cristianos, pero de cristianos tienen el puro nombre, porque la palabra de Dios nos enseña que la fe sin obras está muerta. Actualmente hay muchos que se dicen ser cristianos, pero de cristianos tienen el puro nombre, la pura etiqueta de cristiano, porque vemos la palabra de Dios y lo comparamos con su vida y no se parece en nada. Vemos la palabra del Rey, lo vemos a la luz de la Escritura y vemos que de cristianos no tienen nada. La palabra del Señor nos revela esto. No cualquiera que va a la iglesia es cristiano. No cualquiera que dice creer en el Señor es salvo. Porque la palabra dice en Santiago capítulo 2, tú crees que Dios es uno. ¿Quién haces? Los demonios también creen y tiemblan. Más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado Abraham nuestro padre cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ve que la fe actuó juntamente con las obras y la fe se perfeccionó a través de las obras? Por tanto vemos que la fe va de la mano de las obras y la fe se perfecciona a través de las obras, de tal modo que somos salvos por fe y por obras. La palabra del Señor lo deja claro, diciendo así en Juan capítulo 8, verso 31, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces le dijeron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Entonces Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Eso lo dijo porque los impíos serán de esta tierra desarraigados, pero los justos la tendrán por heredad perpetua y vivirán en ella. Entonces, finalmente dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Libres! Así dijo el Señor. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque el Señor vino diciendo que Él era el camino y la verdad y la vida. También dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así dijo el Señor. De hecho, lo primero que Él predicó fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. También dijo: el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así dijo el Señor. También, cuando hubo ya sucedido aquello que estaba en las Escrituras, cuando hubo resucitado, dijo también a sus discípulos: id y predicad el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así dijo el Señor. Bendito sea el Rey, porque Él es fiel y verdadero, justo y santo. Pero vemos muchos que se dicen cristianos y ni siquiera están convertidos. Van a la iglesia y viven pecando el resto de la semana. Lo único que leen de Biblia es lo que leen el domingo, el versículo o los 2 versículos que les habla su pastor, que ni salvo es. Así vemos las iglesias.
tibias y conversas no aman a Dios, porque el Señor dijo que el primer y más grande mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este es el primer y más grande mandamiento, y es el que la gente más rompe, porque Él dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que no me ama no guarda mis palabras, dijo el Señor. De nada te sirve decirte cristiano si ni siquiera obedeces la palabra del Señor. De nada te sirve ir a la iglesia, no te hace salvo, sino vivir la palabra, vivir el evangelio, vivir lo que el Señor dijo. Porque Él también agregó diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día vendrán muchos a mí diciéndome: Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, y en tu nombre nos llamamos fuera muchos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces os declararé, dijo el Señor: de cierto os digo que nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, dice el Señor Todopoderoso, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Arrepentíos, porque no quiero la muerte del impío. Arrepentíos, dice el Señor, y convertíos a mí de todo vuestro corazón. No raquéis vuestras ropas, sino vuestro corazón delante de mí, y yo os seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Porque el Señor se duele del castigo. Él tiene misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Y que Él no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta y sean salvos. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que en Él cree no es condenado, pero el que en Él no cree ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Él dijo: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El verdadero Hijo de Dios, discípulo genuino, que sí se salva, que sí llega al reino, no practica el pecado, porque es nacido de Dios y la simiente de Jesucristo reposa en él. El que me dice que es cristiano y dice que está en la gracia y sigue pecando, sigue fumando, sigue fornicando, sigue tomando alcohol, sigue viendo pornografía, sigue jugando videojuegos, viendo películas mundanas, no es salvo. De cristiano no tiene nada. Porque en Antioquía se les llamó primeramente cristianos a los discípulos de Cristo. Y Él dijo: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres del pecado, porque la paga del pecado es muerte, dijo el Señor. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así dijo el Señor: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y Él dijo: nada inmundo entrará a la nueva Jerusalén. Nadie de los que ame iniquidad y haga mentira entrará por las puertas de esa ciudad santa, la ciudad de Dios, el gran Rey. Hay muchos que piensan que solamente con creer que Dios existe y que hay un cielo y que Jesucristo es el Señor y Salvador, creen que solamente con eso son salvos. Pero no viven la vida que a Dios le agrada. De nada te sirve una etiqueta de cristiano, déjame decirte. Me puedes decir millones de veces que eres cristiano, pero dice garabatos, miente, engaña a su prójimo, y me dice que cristiano se va al infierno igual.
porque los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Los maldicientes, los que dicen palabras corrompidas, no lo heredarán. Dios es santo y creen que pueden vivir una vida tranquilamente, haciendo lo que a Dios les gusta y diciendo: Dios me perdona, Dios me ama. Si no lo obedece, de nada le sirve, porque ciertamente Dios vino a perdonar nuestros pecados, pero Él dijo que vino para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que peca es injusto, como el diablo es injusto, y los injustos no heredarán el reino de Dios. La palabra de Jesucristo el Señor, la palabra de Dios, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios duele cuando llega. La espada no hace cariño. Si duele cortarse con un cuchillo, imagínate con una espada que tiene doble filo. Y dijo el Señor que es más cortante que una espada de dos filos. Porque al verdadero, al Hijo de Dios, sabe que la palabra es viva y eficaz y cortante, pero sabe que la necesita. Sabe que necesita que la palabra duela cuando llegue, que cuando empiece a hacer cosas que no convienen, lo reprendan y lo exhorten, que se vuelva a Dios vivo. Porque hay un infierno para los pecadores. Hay un infierno preparado para los que no amaron a Dios y se olvidaron de Dios. Y Dios no quiere que nadie vaya a ese lugar, pero a causa del pecado están todos destituidos de la gloria de Dios, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Viven su vida tranquilamente, en afanes, en trabajos, en borracheras, en videojuegos, en necedades, pero a Dios no invocan. No tienen dos dedos de frente que a Dios no invocan. Supiese lo que Dios tiene preparado para los injustos. Hay muchos que exigen justicia, pero se olvidan que hay un Dios en los cielos, el cual dará el pago en persona. Pagará a cada uno conforme a sus obras, sin acepción de personas. Fue homicida, fue ladrón, fue borracho, castigo eterno. La Biblia lo enseña, la palabra de Dios lo enseña. Se murió diciendo garabatos, se murió haciendo la maldad, al infierno. La Biblia lo enseña. Por eso es que es tan importante este evangelio, porque Dios murió por nosotros, se hizo carne, murió y resucitó al tercer día, porque la muerte no pudo contenerlo. Él es todopoderoso, resucitó y fue y se le apareció a sus discípulos, y también subió y se sentó a la diestra del Padre en las alturas. La palabra dice que no vamos por vista, sino por fe. Porque no hayas visto a Dios significa que no exista. No porque no hayas visto el infierno significa que no exista. No porque no hayas visto el cielo significa que no exista. Así como el ciego cree en el sol, no porque lo ve, sino porque lo siente. Así el cristiano cree en Dios, no porque lo haya visto, sino porque lo siente. Conoce lo que es estar en el secreto de la oración, a puertas cerradas, con el Rey de Gloria. Conoce la comunión de Dios cuando Dios le habla y le enseña en lo oculto sabiduría. Pero a la gente no le importa. Yo he predicado y me dicen, no me interesa. Supiesen lo que espera. Correrían a comprar una Biblia, a leerla y a reconciliarse con el Señor. Correrían. No, pero prefieren gastar su plata en otras cosas. No, pero prefieren gastar su plata en cerveza. No, pero prefieren gastar su plata en videojuegos. No, pero prefieren gastar su plata en tatuajes. Se pudrirían eternamente. Por eso este evangelio es tan importante, porque es de vida o muerte. El Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesucristo dijo eso y dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Tú no vas por María ni por Juan. Ellos están en el reino de Dios. Ni siquiera te oye. Hay de aquel que invocase a María. Hay de aquel seguramente le va a oír. Es pecado. Están invocando a los muertos.
Hay muchos que creen que siendo católicos llegarán al reino de Dios. Ni siquiera han leído su propia Biblia, que condena la idolatría, y ellos adorando a palos y a yesos. Ni siquiera leen su propia Biblia, ni siquiera eso. ¿Por qué se pierden tanta gente si se van al infierno? Porque no leen, no estudia, no escudriña. ¿Por qué se están yendo tanto al infierno? Porque ni les interesa la palabra del Señor. A veces no son capaces ni de mirarte a los ojos. Supiesen que uno los ama y que quiere que se salve, porque el Rey nos ha revelado el infierno y el cielo. Supiese, correrían a buscar a Dios, correrían a tirarse en el piso y a clamar al Dios vivo, que les dé su Espíritu Santo y que les dé vida eterna. Supiese lo importante de esta palabra, pero como no ven, no creen. Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque no vamos por vista, sino por fe. Hemos tenido experiencia con el Señor, hemos sido testigos de su mano poderosa en nuestra vida, de milagros, de sanidades. Nos ha usado el Señor para echar fuera demonios, pero la gente no cree porque no lo ha visto. Hay muchos que niegan el cielo y el infierno. Lo niegan hasta que llegan a esa condenación. Lo niegan hasta que abren los ojos, como el rico que está escrito en la Biblia, en los evangelios, que teniendo dinero para hacerse banquetes con esplendidez todas las semanas, no fue capaz de darle un pedazo de pan a un pobre que estaba a su puerta. Y la Biblia dice que el rico murió y fue sepultado y abrió sus ojos estando en tormentos y llamó a Abraham diciendo que mojase la punta de Lázaro, aquel mendigo pobre, en agua y la pusiese en su lengua porque estaba atormentado en esa llama. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Él habló, allí será llorar y crujir de dientes, donde el fuego no se apaga, donde los gusanos nunca mueren. Te duele la espalda, te resfriaste, te enfermaste, te duele la cabeza, te duele el cuerpo. Imagínate siendo comido por gusanos y quemado por un fuego que arde más que cualquier horno en esta tierra. Ese es Dios, ese es el castigo que Dios tiene para los impíos, porque Dios se hizo carne, murió por nosotros y tú no eres capaz de leer una Biblia. ¿Cómo puede ser? No son capaces de dedicarle el tiempo. No son capaces de doblar rodillas ante el Señor cada mañana y cada noche y cada tarde. No son capaces de dedicarle el tiempo al Rey que dio la vida por ti y la dio por mí. Déjame decirte que no solo por creer vas a ser salvo, porque el que dice y el que cree que Dios es uno, bien hace, pero los demonios también creen. Los demonios también creen y tiemblan. Y dice, la fe sin obras es muerta. De nada te sirve decir yo soy cristiano, hablar de Dios y honrarle con la boca y de espalda estás pecando. De nada te sirve decir yo soy cristiano e ir a la iglesia y cantar alabanza si después sigues pecando. No te sirve, no te salva. La paga del pecado es la muerte, lo enseñó el Señor. Él dijo, abundaremos en pecado, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea de la justicia para vida o del pecado para muerte. Hay dos caminos, o eres salvo o eres condenado. O llegas al reino de Dios o llegas al infierno. O amaste a Dios o no lo amaste. Obedeciste su palabra o no la obedeciste. Dos caminos, uno ancho, uno estrecho. Y él dijo, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque aquí os digo que habrán muchos que procurarán entrar y no podrán. Porque ancha es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que pasan por él.
pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo hallan. ¿Cuántos de aquí saben que la Biblia es palabra de Dios? Conocen que hay un camino, pero ni siquiera entran por el camino. No son capaces de agacharse y entrar por esa puerta estrecha. No son capaces. El Señor dice: esfuérzate, sé valiente, pórtate varonilmente. Así dice el Señor. Pero no, viven tranquilamente y en paz descienden al Seol, al infierno, porque no amaron a Dios. En los tiempos antiguos, el que se hacía cristiano estaba dispuesto a morir por Cristo en los coliseos romanos, devorado por leones y por fieras. Estaba dispuesto a eso. Y ahora no son capaces de leer la Biblia ni de doblar rodillas. Piensan y piensan que con ir a la iglesia son salvos. Están más perdidos que el diablo. Piensan que solamente con decir yo creo en Dios y soy hijo de Dios soy salvo. Piensan que no puedo pecar porque estoy en la gracia, Dios me ama, me perdona. Mentira del diablo. Si se muere, se va al infierno. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? De nada te sirve. La fe sin obras está muerta. Santiago capítulo 2. Está muerta la fe sin obras, dice. Tanto que agrega, la fe va de la mano de las obras y la fe se perfecciona a través de las obras. ¡Aleluya! Así dice la palabra del Rey, porque Él dijo: el que me ama guarda mis palabras, el que no me ama no guarda mis palabras. Y el primer y más grande mandamiento es amar al Señor. Pero ni siquiera se cumplen y esperan llegar al cielo. Ni siquiera cumplen el primer mandamiento y esperan llegar al cielo. Son sabios en su propia opinión. El Señor dijo: porque mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. De nada te sirve. Si fuera por nuestras fuerzas y por nuestra mente, no llegamos al reino de Dios. ¿Cuántos de aquí no se dicen cristianos? Cristianos entre muchísimas comillas, porque ni salvos son. Porque delante de Dios, aquel que dice yo creo y no obedece, el tal es mentiroso. En la epístola primera de Juan dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero él dice: los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios escuchan al Espíritu Santo, escuchan la voz de Jesús que les habla y les dice por dónde deben de ir, qué hacer, qué no hacer, dónde congregarse, dónde no congregarse, qué decir, qué no decir, qué hablar, qué no hablar, qué comer, qué no comer, qué tomar, qué no tomar. Y de hecho, la Biblia nos enseña a no tomar alcohol, a ser sobrios. Y sobrio en griego, nefo, es abstenerse de alcohol. Lo enseña la palabra de Dios. ¿Cómo Jesús mandó a tomar la Santa Cena y tomar del vino? Eso es por ignorancia. La palabra en hebreo, yaín, significa jugo de uvas, no fermentado, jugo de uvas recién exprimido. Pero también la misma palabra significa jugo de uva fermentado. La misma palabra en hebreo significa tanto un vino con alcohol como uno sin alcohol, directo de la mata de uvas, del parrón, de la vid. Jesús nunca aceptó el beber alcohol. De hecho, cuando Noé pecó contra Dios, quedó en vergüenza ante él y ante su familia. Pero Dios no lo aceptó, así como Dios no aceptó a Sansón, que se fue con una ramera. Le quitaron sus ojos por haber pecado contra Dios. Y el Señor lo enseña diciendo que seamos sobrios. Se muere tomando alcohol, se muere con alcohol en su vena, se va al infierno. La palabra lo enseña. Porque el que desobedece a Dios está pecando y los pecadores no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo entonces? ¿Quién podrá ser salvo si me dices esto? Que ni los borrachos, que ni los maldicientes, ni los pecadores, ni los que fuman, ni los que dicen garabato, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
ni los hechiceros, ni los que hacen orgías, y mienten, y roban, y pleitos, y celos, e ira, y contiendas, y disensiones, y enojos, y homicidios, y borracheras, y orgías, y cosas semejantes a esas, no heredarán el reino de Dios. ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Quién? Esto le preguntaron al Señor. ¿Quién pues podrá ser salvo? Mira lo que Jesús le respondió. De cierto os digo que esto para los hombres es imposible, pero para Dios nada es imposible. ¿Sabías tú que la Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto lo dice porque el que tiene fe realmente genuina, la fe que salva, obedece la palabra de Dios, obtiene gracia del cielo y sale del pecado. Deja de tomar cerveza, deja de ver pornografía, deja de jugar videojuegos, deja las malas palabras, lo deja todo lo malo por amor de Cristo. Ese se salva. ¿Y por qué no por obras? Para que nadie se gloríe. Porque nada de lo que hagamos nos hace dignos del reino de los cielos. Ni porque le des comida a todos los pobres de la calle, ni porque des tu cuerpo en ser quemado en holocausto a los demás, ni porque tuvieses fe de tal modo que movieses los montes, ni porque conocieses todos los misterios y toda ciencia. Si no tienes amor, de nada te sirve. La Biblia lo dice, 1 Corintios capítulo 13. Si tuviese yo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Y si tuviese la fe de tal modo que moviese los montes y diese mi cuerpo para ser quemado en holocausto a los demás, y no tengo amor, de nada me sirve. Y si conociese toda ciencia y todo misterio y comprendiese todo eso, y no tengo amor, nada soy. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Así dijo el Señor. ¿Pero qué amor es este? No es el amor al prójimo, ese no es. Porque si no, Pablo no hubiese dicho que si diese mi cuerpo para ser quemado en holocausto a los demás, y repartiese mis bienes y diese a comer a los pobres. No es el amor al prójimo, déjame decirte. Porque Dios dijo, maldito el varón que confía en el hombre. Y dice en Corintios 13:7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es el amor a Dios. Es el amor al Todopoderoso, al que dio la vida por ti y por mí. Es el amor a Él. Porque Él dijo que si alguno le ama, es conocido de Él. Es conocido por Él. Aleluya. Esto es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. El Señor dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. De nada te sirve decirte cristiano si ni siquiera estás convertido al Señor. De nada te sirve ir a la iglesia si vives pecando y ni siquiera la Biblia eres capaz de leer. De nada te sirve, arrepentíos o pereceréis, dijo el Señor. Arrepentíos o pereceréis. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Oh, supieras la indignación de Dios y lo que merece ser temido, tanto que Él habló del Leviatán en el libro de Job, si no me equivoco, en el capítulo 38, y dijo que era la peor de las bestias, una criatura que hace hervir los mares, una criatura temible, espantosa, cuya piel era como una armadura, y ni las lanzas, ni las saetas, ni los arpones le hacen nada. De su boca sale fuego. Era el rey de los soberbios, dice la palabra. Le describe a la criatura más terrible de la creación de Dios, diciendo, a su sola vista se desmayarán. Y luego Dios dice, ¿quién pues podrá estar delante de mí? Y en Salmos dice, ¿quién podrá estar delante de Dios cuando se encienda su ira? ¿Han leído Apocalipsis? Ese es Dios. Así castigará a las naciones por sus pecados, por sus abortos, por sus blasfemias, por sus hechicerías, por sus transgresiones delante de Dios.
lo hará. Él dijo, de cierto os digo que vengo en breve. Bienaventurado aquel que guarda sus ropas para que no vean su desnudez y queden en vergüenza. Bienaventurado el que vela, dijo el Señor. Así dice la palabra de Dios. También en un momento cuando el arca volvió a Israel porque se la habían robado, nos enseña la palabra de este rey cuyo nombre es temible. Nos enseña la palabra del Señor que el arca llegó al territorio de Israel y los de Israel hicieron fiesta, se gozaron y se alegraron a causa del arca. Pero ocurre algo que es realmente digno de ser temido. La palabra nos dice que ellos miraron dentro del arca. En aquel día murieron personas y hubo llanto en Israel. Y dice la palabra, ¿quién pues podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Su propio pueblo pereció por haber desobedecido a Dios y haber mirado dentro del arca. Y dice, ¿quién pues podrá estar delante de mí? Si tienes problemas con esta palabra que te prediqué, el problema no lo tienes conmigo, lo tienes con el Señor. No me importa lo que digas de mí, pero si el problema es la palabra, estás en graves problemas. No con un hombre que es polvo y ceniza, que perece, sino con el Todopoderoso, Dios 3 veces santo, temible, glorioso. Con ese Dios Todopoderoso tienes problemas si no crees la palabra. Y por eso predicamos, porque en el día del juicio nadie tendrá excusa, porque a todos les llegó la palabra del Señor. ¿Cómo a todos les llegó? Y aquellas tribus que están ahí en el Amazonas, escondidas, que nadie les predica. La Biblia nos enseña que el Señor habla sin palabras a veces. Dice, día a día declara sabiduría y noche a noche. Dice la palabra que a lo largo del mundo salen sus palabras. No hay lenguaje ni es oída su voz, pero llega hasta los confines del mundo. Salmos 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Pero también dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Nadie tendrá excusa. Dios dio conciencia. Cuando pecas, Dios te avisa. Ahora, si la ignoras, es cosa tuya. Gloria al Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por esta palabra, Señor. Viva y eficaz, cortante. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. En la ira, acuérdate de la misericordia. En medio de los tiempos, hazla conocer esta obra gloriosa de que el Hijo de Dios murió por nuestros pecados para que pudiésemos ser salvos y llegar a tu reino, Padre. En el nombre de Jesús, dejo, Señor, en tus manos esta palabra que haya llegado a buena tierra y abre su entendimiento para que no perezcan eternamente y para siempre y se den cuenta que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por Él y que esta es la vida eterna, dijo Jesús, que conozcan a mi Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, el que Él ha enviado. Aleluya, gloria al Señor.